Lin Zexu, parte 1. El funcionario que se atrevió a quemar el veneno del imperio. Cuando comencé a investigar las causas reales de las guerras del opio para mi proyecto sobre imperialismo del siglo XIX, esperaba encontrar la típica narrativa de potencias occidentales abusando de países asiáticos más débiles. Lo que no esperaba era tropezar con una de las historias más fascinantes y trágicas de resistencia individual contra fuerzas históricas abrumadoras. Lin Zexu no era solo otro funcionario imperial chino, era un hombre que tomó una posición moral tan absoluta contra lo que veía como el envenenamiento sistemático de su civilización que literalmente cambió el curso de la historia mundial. Y lo más loco de todo es que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. A pesar de que su confrontación con el Imperio Británico en 1839 desató una cadena de eventos que aún está moldeando la geopolítica global hoy. Para entender por qué Lin Zexu se convirtió en una figura tan crucial, tienes que entender la crisis absoluta que China enfrentaba en los años 1830. El opio no era algún problema menor de drogas, era una catástrofe nacional que estaba literalmente destruyendo la sociedad china desde adentro. La Compañía Británica de las Indias Orientales había estado contrabandeando opio indio hacia China durante décadas, y para 1838, estimaciones conservadoras sugieren que había al menos 4 millones de adictos al opio en China, posiblemente hasta 12 millones. Esos números representan algo así como el 10% de la población masculina adulta del país. Pero aquí está lo que realmente me golpea sobre esta crisis. No era accidental. Los británicos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sus propios documentos muestran que veían el opio como la solución perfecta a su masivo déficit comercial con China. Los chinos producían té, seda y porcelana que todos en Europa querían desesperadamente, pero China tenía poco interés en productos británicos. Los británicos estaban sangrando plata para pagar las importaciones chinas, así que necesitaban algo que los chinos quisieran comprar. El opio resultó ser esa cosa, no porque fuera particularmente bueno, sino porque era adictivo. Lin Zexu había estado observando esta crisis desarrollarse durante años antes de que el emperador Dao Guang lo nombrara comisionado imperial en 1838, con poderes extraordinarios para resolver el problema del opio de una vez por todas. Lin no era algún funcionario menor buscando hacer nombre. Era uno de los administradores más respetados del imperio, conocido por su integridad incorruptible y su brillantez como erudito confuciano. Había servido en posiciones de alto nivel en múltiples provincias y había desarrollado una reputación como el tipo de funcionario que realmente podía hacer que las cosas funcionaran. Lo que hace a Lin tan fascinante como figura histórica es cómo combinaba competencia administrativa práctica con convicción moral absoluta. No veía el problema del opio principalmente en términos económicos o políticos, lo veía como una cuestión de bien contra mal fundamental. En sus escritos de la época describe el opio como veneno que estaba corrompiendo no solo cuerpos individuales, sino el alma misma de la civilización china. Cuando Lin llegó a Cantón en marzo de 1839, se enfrentaba a una situación que habría abrumado a la mayoría de los funcionarios. El comercio de opio había corrompido completamente la administración local. Funcionarios chinos estaban siendo sobornados por comerciantes británicos. Los comerciantes chinos que se especializaban en opio se habían vuelto tan poderosos que efectivamente controlaban partes de la ciudad. Los adictos al opio constituían una subclase visible y desesperada, que había perdido toda productividad económica y estabilidad social. La respuesta de Lin fue característica, metódica, exhaustiva e inflexible. Comenzó arrestando comerciantes chinos involucrados en el comercio de opio y confiscando sus existencias. Luego se dirigió a los adictos, estableciendo programas de tratamiento que combinaban medicina tradicional china con lo que esencialmente era intervención psicológica. Pero sabía que estos pasos, aunque necesarios, eran solo preliminares. El problema real eran los comerciantes extranjeros que estaban importando el opio en primer lugar. Aquí es donde Lin hizo algo que era both ingenioso y increíblemente arriesgado. Escribió directamente a la reina Victoria. Su carta, que envió en 1839, es uno de los documentos más notables en la historia de la diplomacia internacional. Lin se dirigió a Victoria como un igual moral, apelando a su sentido de justicia y humanidad como compañera gobernante. Señaló que el opio era ilegal en la propia Gran Bretaña, así que ¿cómo podían los británicos justificar venderlo a China? Explicó en detalle cómo el opio estaba destruyendo familias y comunidades chinas, y pidió a Victoria que detuviera este comercio dañino.
La carta revela tanto la brillantez moral de Lin como su completa incomprensión de cómo funcionaba realmente la política británica. Lin asumió que Victoria tenía control directo sobre las operaciones de la Compañía de las Indias Orientales y que, una vez confrontada con la evidencia del daño que el opio estaba causando, naturalmente ordenaría que se detuviera. No entendía que los comerciantes británicos veían el comercio de opio como negocio legítimo, que el gobierno británico dependía de los ingresos de la producción de opio en India, y que a Victoria no le importaban particularmente las consecuencias de las políticas británicas en poblaciones no británicas. Mientras esperaba una respuesta a su carta, Lin comenzó a implementar medidas cada vez más agresivas contra el comercio de opio en Canton. Arrestó comerciantes chinos, confiscó suministros de opio y exigió que los comerciantes extranjeros firmaran acuerdos prometiendo nunca más traficar con opio. Cuando los comerciantes británicos se negaron a firmar los acuerdos, Lin esencialmente sitió el puesto comercial extranjero, cortando suministros de comida y evitando que alguien se fuera hasta que cumplieran con sus demandas. La confrontación se intensificó rápidamente en marzo de 1839, cuando Lin exigió que los comerciantes británicos entregaran todas sus existencias de opio, no solo suministros actuales, sino todo lo que tenían en Canton y en barcos en el puerto. Charles Elliot, el superintendente británico de comercio, se encontró en una posición imposible. Si rechazaba las demandas de Lin, los comerciantes británicos estarían atrapados indefinidamente y podrían enfrentar daño serio. Si cumplía, estaría entregando propiedad por valor de millones de libras y reconociendo autoridad china sobre súbditos británicos. La decisión de Elliot parecía razonable en el momento, pero tendría consecuencias catastróficas. Acordó entregar el opio, pero lo hizo tomando posesión de él en nombre del gobierno británico y luego prometiendo compensación a los comerciantes que lo poseían. Esto significaba que lo que previamente había sido una disputa entre el gobierno chino y comerciantes británicos privados, ahora era oficialmente una disputa entre los gobiernos chino y británico. Lo que siguió fue uno de los espectáculos más dramáticos en toda esta crisis. Lin había cavado trincheras cerca del río Perla y las llenó con más de 20,000 cofres de opio, aproximadamente 1,400 toneladas de la droga. Trabajadores chinos pasaron semanas disolviendo el opio en agua mezclada con sal y cal, luego desaguando la mezcla al mar. Lin condujo ceremonias elaboradas durante la destrucción, quemando incienso y disculpándose con los dioses del mar por contaminar su dominio con este veneno extranjero. Desde la perspectiva de Lin, esto fue una gran victoria que demostró determinación china y autoridad moral. Había forzado a los bárbaros a entregar su droga malvada y la había destruido de una manera que mostraba respeto apropiado por valores y costumbres chinos. Lin genuinamente creía que este gesto dramático convencería a los británicos de que China hablaba en serio sobre terminar el comercio de opio y que tendrían que encontrar alguna otra manera, menos dañina, de conducir negocios. Pero desde la perspectiva británica, las acciones de Lin fueron una violación intolerable de derechos de propiedad y soberanía nacional. El gobierno británico ahora debía millones de libras en compensación a comerciantes cuya propiedad había sido destruida por funcionarios chinos. El prestigio británico estaba en juego. Si permitían que los chinos dictaran términos de esta manera, animaría a otros países a tratar a comerciantes británicos con similar falta de respeto. Lo que realmente me impacta sobre estudiar toda esta crisis es cómo ambos lados estaban operando según entendimientos completamente diferentes de ley, soberanía y relaciones internacionales. Los chinos veían el comercio de opio como un asunto de aplicación de ley doméstica. Criminales extranjeros estaban contrabandeando drogas dañinas hacia China y el gobierno chino tenía todo derecho a detenerlos. Los británicos lo veían como una disputa comercial internacional. Funcionarios chinos estaban interfiriendo con comercio legítimo y violando los derechos de súbditos británicos. Estas no eran solo opiniones diferentes sobre los mismos hechos. Estos eran marcos conceptuales diferentes que hacían casi imposible la comunicación significativa. Cuando Lin destruyó el opio, pensó que estaba haciendo cumplir la ley china contra criminales extranjeros. Cuando los británicos exigieron compensación, pensaron que estaban protegiendo los derechos de propiedad de sus ciudadanos. Ningún lado podía realmente entender cómo el otro lado estaba pensando sobre la situación. El colapso en comunicaciones se vio empeorado por las dificultades prácticas de diplomacia entre China y Gran Bretaña en este momento. Había muy pocas personas en cualquier lado que pudieran hablar fluidamente el idioma del otro. Los funcionarios chinos no tenían experiencia con protocolos diplomáticos europeos, y los funcionarios británicos no tenían entendimiento de procedimientos burocráticos chinos. Los malentendidos eran constantes, y pequeños desaires a menudo eran interpretados como insultos mayores.
La tensión llegó a un punto crítico en noviembre de 1839, cuando fuerzas navales británicas y chinas chocaron cerca de Cantón. La causa inmediata fue relativamente menor. Juncos de guerra chinos trataron de evitar que barcos mercantes británicos salieran del río Perla. Buques navales británicos intervinieron para proteger a los comerciantes y estalló la lucha, pero el significado simbólico fue enorme. Esta fue la primera vez que fuerzas chinas y británicas se habían enfrentado en combate directo, y marcó el comienzo de lo que se convertiría en la Primera Guerra del Opio. Lin Sexu había logrado su objetivo inmediato de destruir masivas cantidades de opio y demostrar determinación china de resistir el comercio de drogas, pero al hacerlo, también había creado las condiciones para un conflicto militar que China no estaba preparada para luchar. Sus acciones moralmente justificables habían desencadenado fuerzas que pronto revelarían las debilidades fundamentales del sistema militar y político chino. La transformación de lo que Lin había concebido como operación de aplicación de ley en conflicto internacional total mostraría tanto el coraje como las limitaciones trágicas de su enfoque a este problema abrumador. Había apostado la dignidad y seguridad de China en la creencia de que la rectitud moral podría triunfar sobre el poder militar superior. Esa apuesta estaba a punto de ser probada en formas que cambiarían para siempre tanto China como las relaciones internacionales globales. Lin Sexu, parte 2, cómo un hombre íntegro desató una guerra que cambió el mundo. Lo que pasó después de que Lin Sexu destruyó esas 20.000 cajas de opio en junio de 1839 es uno de los ejemplos más trágicos en la historia de cómo la integridad moral individual puede chocar catastróficamente con realidades geopolíticas más grandes. Lin había actuado con convicción moral absoluta, genuinamente creyendo que había resuelto la crisis del opio de manera decisiva. En su mente había demostrado que China tenía tanto la determinación como el poder para detener el comercio de drogas, y ahora los británicos simplemente tendrían que aceptar que esta fase de sus relaciones comerciales había terminado. Pero lo que Lin no había calculado era que su victoria moral se convertiría en una catástrofe militar que no solo lo destruiría personalmente, sino que también expondría las debilidades fundamentales de todo el sistema imperial chino. La respuesta británica a las acciones de Lin fue rápida y brutal. El gobierno de Lord Melbourne, enfrentando presión masiva de comerciantes que habían perdido millones en la destrucción del opio, decidió que China necesitaba ser enseñada sobre las consecuencias de interferir con el comercio británico. En octubre de 1839, el gabinete británico votó por enviar una expedición naval a China, no solo para obtener compensación por el opio destruido, sino para forzar a China a abrir completamente sus mercados al comercio británico. La flota británica que llegó a aguas chinas en junio de 1840 era algo que Lin nunca había imaginado que podría enfrentar. 16 buques de guerra, incluyendo varios barcos de vapor armados con los últimos cañones, transportando 4.000 soldados británicos e indios equipados con mosquetes modernos. Para ponerlo en perspectiva, esta fuerza individual tenía más poder de fuego que toda la marina china combinada. Los británicos no habían venido a negociar, habían venido a dictar términos. Lin inicialmente trató de responder a la amenaza militar británica, usando las mismas tácticas que habían funcionado contra el opio: determinación moral, organización meticulosa y apelaciones al patriotismo chino. Ordenó fortificaciones de los puertos chinos, movilizó milicias locales y emitió proclamas patrióticas exhortando al pueblo chino a resistir a los invasores extranjeros. Su estrategia era esencialmente hacer que la ocupación británica fuera tan costosa y difícil que eventualmente se darían por vencidos y se irían. Pero las realidades militares hicieron que el enfoque de Lin fuera inútil desde el principio. Las fortificaciones costeras chinas estaban diseñadas para repeler piratas tradicionales y juncos de guerra, no buques de vapor armados que podían bombardearlos desde más allá del alcance de los cañones chinos. Las milicias locales, sin importar cuán patriotas fueran, no tenían entrenamiento o equipo para enfrentar a tropas profesionales británicas. Más devastadoramente, Lin descubrió que muchos de los funcionarios chinos en los que dependía para implementar la resistencia estaban secretamente negociando con los británicos o simplemente huyendo en lugar de luchar. El primer gran choque militar vino en julio de 1840, cuando buques de guerra británicos bombardearon las fortificaciones de Lin en Dinghai. El ataque fue tan unilateral que apenas califica como batalla. Los británicos redujeron las defensas chinas a escombros en cuestión de horas sin sufrir casualties significativas. Lin, observando la destrucción desde tierra, se dio cuenta de que se enfrentaba a un tipo de guerra completamente diferente de cualquier cosa para la cual China estuviera preparada.
Lo que realmente rompió el espíritu de Lin no fueron las derrotas militares en sí mismas, sino la respuesta de la corte imperial a esas derrotas. En lugar de apoyar sus esfuerzos de resistencia o enviar refuerzos, el emperador Dao Guang comenzó a buscar chivos expiatorios para culpar por el desastre. Funcionarios de la corte que previamente habían elogiado la dureza de Lin contra el opio, ahora susurraban que había sido demasiado agresivo con los británicos y había provocado innecesariamente una guerra que China no podía ganar. La posición de Lin se volvió imposible cuando el emperador comenzó a recibir reportes de otros funcionarios argumentando que la única manera de terminar la guerra era hacer concesiones a las demandas británicas. Estos funcionarios señalaron que China estaba perdiendo batallas, que el tesoro imperial se estaba agotando por el costo de la guerra y que continuar la resistencia solo resultaría en más humillación y destrucción. Desde su perspectiva, Lin había creado un problema que no podía resolver y ahora necesitaba ser reemplazado por alguien más dispuesto a comprometerse. En septiembre de 1840, menos de un año después de su triunfante destrucción del opio, Lin Sexu fue destituido de su cargo como comisionado imperial y convocado de vuelta a Beijing. Su reemplazo fue Qi Shan, un funcionario conocido por su flexibilidad diplomática y disposición a encontrar soluciones pragmáticas a problemas políticos complejos. El mensaje era claro, el enfoque confrontacional de Lin había fallado y ahora China intentaría la acomodación. El juicio de Lin en Beijing fue un ejercicio de búsqueda de chivos expiatorios que reveló todo lo que estaba mal con el sistema político chino de la época. En lugar de reconocer que China se enfrentaba a un desafío fundamental que requeriría reformas profundas de sus instituciones militares y políticas, la corte eligió culpar a Lin personalmente por provocar una guerra innecesaria. Fue acusado de ser demasiado agresivo con los extranjeros, de malinterpretar las intenciones británicas y de crear una crisis internacional cuando soluciones más diplomáticas podrían haber funcionado. La defensa de Lin fue tanto dignificada como desgarradora. Argumentó que había actuado exactamente según las instrucciones que había recibido del emperador, detener el comercio de opio usando cualquier medio necesario. Señaló que cada acción que había tomado había sido reportada a Beijing y aprobada por funcionarios superiores. Más importante, insistió en que el opio representaba una amenaza existencial a la civilización china, que justificaba medidas extremas para combatirla. Pero los argumentos de Lin cayeron en oídos sordos porque la corte imperial ya había decidido que necesitaba distanciarse de sus políticas. En lugar de enfrentar las implicaciones más amplias de la superioridad militar británica, era más fácil culpar a Lin por haber manejado mal una situación manejable. Su castigo fue el exilio a Xinjiang, la frontera más remota del imperio, donde pasaría los próximos 4 años en un desierto lejano reflexionando sobre cómo su intento de salvar China había resultado en su propia destrucción. Mientras Lin viajaba hacia su exilio, las concesiones que su sucesor Qi Shan estaba haciendo a los británicos revelaron exactamente por qué Lin había creído que la resistencia era necesaria en primer lugar. El Tratado de Nankín, firmado en 1842, no solo legalizó efectivamente el comercio de opio al fijar aranceles chinos en niveles demasiado bajos para hacer prohibición efectiva. También forzó a China a pagar una indemnización masiva por la guerra, ceder Hong Kong permanentemente a Gran Bretaña y abrir 5 puertos al comercio británico bajo términos que esencialmente daban a los británicos control sobre la política comercial china. Peor aún, el tratado estableció el principio de extraterritorialidad, lo que significaba que ciudadanos británicos en China serían juzgados bajo ley británica en lugar de ley china. Esto era exactamente lo que Lin había tratado de prevenir. La creación de un sistema donde extranjeros podrían operar en territorio chino sin estar sujetos a autoridad china. Todo lo que había predicho sobre hacia dónde llevarían las demandas británicas se había hecho realidad. La vindicación de las advertencias de Lin no le trajo satisfacción personal, porque podía ver que China había entrado en lo que se convertiría en el siglo de humillación. Otras potencias occidentales, viendo el éxito británico, comenzaron a hacer sus propias demandas para concesiones comerciales. Francia, Estados Unidos, Rusia y eventualmente Alemania y Japón, todos forzaron tratados desiguales en China que erosionaron gradualmente la soberanía china y crearon esferas de influencia extranjera por todo el imperio. Desde su exilio en Xinjiang, Lin escribió cartas desgarradoras a amigos y familiares describiendo su angustia por lo que había pasado con China. Había dedicado su vida a servir al imperio, había actuado con integridad moral completa y había tratado de proteger a su pueblo de lo que correctamente había identificado como una amenaza existencial. Pero el resultado de sus esfuerzos había sido desastre militar, humillación diplomática y el comienzo de un periodo de dominación extranjera que duraría más de un siglo.
Lo que hace la historia de Lin tan trágica es que tenía razón sobre casi todo. El opio era efectivamente veneno que estaba destruyendo la sociedad china. Los británicos estaban efectivamente usando el comercio de drogas para debilitar a China y forzar concesiones económicas. La acomodación con las demandas británicas efectivamente llevaría a demandas cada vez mayores que eventualmente comprometerían la independencia china. Su análisis de la situación fue preciso, su respuesta fue moralmente justificada y su predicción sobre las consecuencias de la inacción fue profética. Pero Lin también malentendió fundamentalmente el equilibrio de poder militar entre China y Gran Bretaña. Su enfoque confuciano hacia la gobernanza enfatizaba virtud moral, administración efectiva y la creencia de que la rectitud eventualmente triunfaría sobre la fuerza bruta. Estos principios habían funcionado durante siglos en el contexto de la política asiática tradicional, pero fueron completamente inadecuados para tratar con potencias industrializadas occidentales que tenían ventajas tecnológicas abrumadoras y pocas inhibiciones morales sobre usar esas ventajas. La tragedia de Lin Sexu es que representó lo mejor de la tradición intelectual y moral china en el momento exacto, cuando esa tradición era inadecuada para los desafíos que China enfrentaba. Él era exactamente el tipo de funcionario que el sistema imperial chino estaba diseñado para producir: íntegro, competente, patriótico y comprometido con principios confucianos. Pero el mundo había cambiado de maneras que hacían esas cualidades tradicionales insuficientes para proteger China de enemigos que operaban según principios completamente diferentes. El exilio de Lin también reveló las debilidades fundamentales del sistema político chino que harían casi imposible una respuesta efectiva al desafío occidental. En lugar de usar la crisis del opio como una oportunidad para reconsiderar las instituciones chinas y desarrollar nuevas estrategias para tratar con potencias occidentales, la corte imperial eligió el camino más fácil de encontrar a alguien a quien culpar y continuar con negocios como siempre. Esta respuesta, culpar individuos por fracasos sistémicos en lugar de abordar problemas institucionales subyacentes, se convertiría en un patrón que plagiaría los esfuerzos chinos de modernización durante el resto del siglo XIX. Cada vez que las reformas fallaran o cuando China sufriera nuevas derrotas a manos de potencias extranjeras, habría una búsqueda de chivos expiatorios en lugar de una reevaluación fundamental de si las instituciones chinas eran adecuadas para las realidades del mundo moderno. Lin fue eventualmente perdonado de su exilio en 1845 y sirvió en varias posiciones menores hasta su muerte en 1850. Nunca recuperó completamente la influencia que había tenido como comisionado imperial, pero continuó abogando por políticas más duras contra la penetración extranjera. Sus últimos años fueron marcados por una amargura creciente, mientras veía a China hacer concesión tras concesión a demandas extranjeras, mientras la crisis que había intentado prevenir se intensificaba. El legado de Lin Sexu es complejo y sigue siendo controvertido. En China moderna es venerado como héroe nacional que se opuso al imperialismo occidental y luchó contra el comercio de drogas. Hay estatuas suyas en todo el país, y su destrucción del opio es celebrada como un momento de resistencia china exitosa contra agresión extranjera. Esta narrativa no es completamente incorrecta. Lin fue efectivamente un patriota que trató de proteger a su pueblo de daño real. Pero la historia completa es más complicada. Las acciones de Lin, aunque moralmente justificadas, también precipitaron una confrontación militar para la cual China no estaba preparada y que resultó en consecuencias mucho peores que las que habría resultado de un enfoque más graduado al problema del opio. Su inflexibilidad moral, aunque admirable, también hizo imposible encontrar soluciones de compromiso que podrían haber preservado más de la dignidad y autonomía china. La pregunta más inquietante sobre Lin Sexu es si había alguna alternativa realista a las acciones que tomó. El opio efectivamente estaba envenenando la sociedad china, y los británicos efectivamente estaban usando el comercio de drogas para debilitar a China. Permitir que la situación continuara habría resultado en daño continuo a millones de chinos. Pero confrontar a los británicos directamente resultó en una guerra que China no podía ganar y consecuencias que fueron devastadoras para la independencia china. Esta es la tragedia central de la situación de China en el siglo XIX. Enfrentados con amenazas extranjeras que no podían derrotar militarmente, pero que no podían aceptar moralmente. Lin Sexu encarna esta tragedia porque fue forzado a elegir entre comprometer sus principios o arriesgar el bienestar de su país, y eligió principios sobre pragmatismo con resultados catastróficos.
El ejemplo de Lin también ilustra los límites del liderazgo individual para abordar crisis sistémicas. Sin importar cuán competente, íntegro o dedicado pueda ser un individuo, no pueden superar las realidades de poder militar e instituciones inadecuadas. La China del siglo XIX necesitaba reformas fundamentales de sus sistemas militares, económicos y políticos para tratar efectivamente con el desafío occidental, pero esas reformas habrían requerido el tipo de transformación social que va mucho más allá de lo que cualquier funcionario individual podría lograr. La historia de Lin Sexu permanece relevante hoy porque plantea preguntas perdurables sobre cómo países y individuos deberían responder cuando enfrentan amenazas que desafían sus valores fundamentales, pero contra las cuales tienen recursos limitados para resistir. Es fácil en retrospectiva criticar las decisiones de Lin, pero es mucho más difícil identificar qué curso alternativo de acción podría haber producido mejores resultados para China. En última instancia, Lin Sexu representa tanto lo mejor como las limitaciones trágicas del liderazgo moral en un mundo definido por disparidades de poder. Su integridad, competencia y compromiso con proteger a su pueblo de daño son admirables y dignos de respeto. Pero su incapacidad para navegar las realidades de un sistema internacional que no compartía sus valores morales llevó a consecuencias que hicieron más difícil, no más fácil, para China mantener su independencia y dignidad. Su legado es un recordatorio de que en política internacional, las intenciones buenas y los principios sólidos no siempre son suficientes para lograr buenos resultados. A veces, la rectitud moral puede chocar trágicamente con necesidad práctica, y las personas que toman posiciones principistas pueden encontrarse responsables de consecuencias que nunca quisieron o previeron. La historia de Lin Sexu es la historia de tal tragedia, y sigue resonando porque estos tipos de dilemas morales son atemporales e inevitables.